Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles que es 26 de febrero del año 2025. Hoy con saludos por orden alfabético. Pablo Díaz, buen día. Buen día, ¿cómo andan todos? Cecilia Aguiluz, en Salto, cambiada de día. ¿Cómo te va, Cecilia? Buen día, un saludo para todos. ¿Estás bien? ¿Estás adentro de tu casa? Sí, no sabes lo que está acá, insoportable. Entre la humedad, que el 85% estaba hace un rato, y el calor. Estos días han sido, la verdad que no nos han dado descanso. No te envidiamos. Nos dio descanso enero y febrero, no. Así que estás guarecida allí en el aire acondicionado. Me imaginé. Sigo, continúo con el saludo ahora con Patricia González. ¿Cómo te va? Vamos a salir del aire. ¿Perdón? Que va a salir del aire. No, decía que en otoño vamos a salir del aire. Sí. Antes me parece que está imposible. Sigo entonces con Patricia González, buen día. Un gusto, buen día. Y el último saludo es para Santiago Soto. ¿Cómo te va, Santiago? ¿Cómo están? Buenos y pegajosos días. Hola y adiós, sería, ¿no? Hola y adiós, sí, hoy participo esta semana y la semana que viene me voy a integrar como asesor en el equipo de economía, así que para no quedar ahí en una posición incómoda en estos lugares que es importante discutir con flexibilidad y libertad, voy a interrumpir por un tiempo mi participación. Por un tiempo. Es bueno, por lo menos nunca se sabe. Sí. Bueno, vamos, si les parece, al primer tema. Tenemos dos temas políticos para charlar con ustedes. La coalición republicana presentará una contrapropuesta al ofrecimiento de 34 cargos en directorios de organismos del Estado que le fue entregada este lunes por el gobierno electo. Al salir del encuentro, el senador nacionalista Álvaro Delgado dijo que esa contrapropuesta se elaborará en forma conjunta entre todos los partidos de la futura oposición a efectos de que el acuerdo con las nuevas autoridades se complete lo más rápido posible y pueda enviarse al Parlamento los pedidos de venia correspondientes. El senador colorado Andrés Ojeda, en tanto, se mostró satisfecho por el intercambio, destacó que Uruguay ha consolidado una larga tradición de gane quien gane y pierda quien pierda, incluir a la oposición en los lugares donde se toman decisiones importantes, y eso aseguró es una buena práctica democrática. A esta reunión, convocada por el futuro secretario de Presidencia Alejandro Sánchez, además de Álvaro Delgado y Andrés Ojeda, concurrieron el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, y el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres. También estuvo el diputado Gustavo Salle, de Identidad Soberana, aunque adelantó de pique que no aceptaría ningún tipo de cargos. Cuéntenos cómo están viendo este jalón, que es uno de los rituales, ¿no? Es uno de los trances, es uno de los trámites que implica la transición. ¿Cómo están viendo la forma como se planteó el futuro gobierno? 34 cargos. ¿Cómo están viendo la respuesta de la futura oposición que dice, bueno, gracias, pero me parece que te quedaste corto, ¿no? Ese es el resumen. Pablo. Yo creo que no hay ninguna novedad. Yo creo que creo que si hace un mes todos nos poníamos a pensar qué es lo que iba a pasar, creo que todos pensamos que iba a pasar esto, sin decirlo. Era como que lo que estaba previsto, que el Frente Amplio propusiera los mismos cargos que le propuso el gobierno saliente hace 5 años. 34 cargos. Exacto, 34 cargos. Y el contraplanteo de la futura oposición es, yo cuando te ofrecí 34, vos tenías el 39% de los votos, nosotros hoy tenemos el 47% de los votos, queremos tener más cargos. Creo que era algo que era bastante lógico que terminaba pasando. Ahí empiezan las diferencias. El actual oficialismo, la futura oposición, dice que le corresponderían, en realidad, si fuéramos simplemente a este factor, al numérico, le corresponderían entre 38 y 39 cargos. Yo creo que termina siendo el número 2 más 3 menos, es simplemente que lo va a ocupar más personas. Creo que los organismos terminarán siendo en todo, tendría un delegado de la oposición. Creo que la discusión pasa por algunos directorios donde hay representantes sociales, y ese es el argumento que utiliza el Frente Amplio. Fue el mismo que utilizó el gobierno saliente en su momento para que el Frente Amplio no tuviera un delegado en Codicen, no tuviera un delegado en ACE, y si yo mal no recuerdo también delegado en BPS. Fue el mismo argumento que se manejó. Creo que el Frente Amplio responde con el mismo argumento, no tiene nada extraño, pero por lo que uno está viendo, uno infiere de las notas, de los comunicados de prensa, uno hace pensar
que el gobierno va a otorgar, va a ceder o va a conceder, en realidad conceder a un par de cargos más a la oposición en base al pedido. Pero lo otro que quería comentar, más allá del tema también de los cargos, es en la noticia hay dos cosas, en las noticias hay dos temas. Uno es la discusión de tema cargos y después Salle. Ahora, que se llegue al momento de decir que tengan miedo de que una persona, de que un legislador grabe una charla privada de políticos, que se llegue a ese nivel, la verdad me parece un espanto. No porque lo que diga sea algo top secret, secreto de Estado, pero que una conversación privada vos tengas miedo a que un par tuyo te grabe y pueda mal utilizar lo que vos digas, es espantoso. Yo creo que es una mala... Estás aludiendo a lo que ocurrió con Salle. Sí. Que cuando estaban entrando a la sala donde iba a tener la reunión lugar, Salle estaba con su teléfono, ¿no? Estaba con esa costumbre que él tiene de moverse por el mundo con el teléfono encendido en video, grabando, ¿no? Grabando o emitiendo incluso en vivo en ese mismo momento, ¿no? Están las dos posibilidades. Entonces le pidieron, desde el equipo del presidente electo, le pidieron que apagara, que dejara de funcionar su parte video del teléfono. Pero quedó la duda de si una vez sentado ahí con el teléfono mismo no estaba grabando. No sé, son cosas que para mí me parece que hay un tema de confianza, porque aparte la política va mucho más allá de las discusiones que se hacen en público. Uno tiene que tener con un adversario político, no te estás siempre peleando. Hay momentos que uno tiene que tener confianza para poder hablar y para poder llegar a acuerdos, porque en definitiva lo que está en juego es el bien del país. Entonces vos podés hablar con una persona que es de otro partido político, podés hablar de otra forma para buscar acuerdos que son mejores para todos. Entonces, si vos tenés miedo de plantear cosas en confianza a alguien para que te las maluse, es espantoso, no podés negociar nunca con esa persona. Esto, a ver, y como para los oyentes, cuando hablan en confianza con un amigo, está hablando en confianza con un amigo, le planteó algo, una vez se puede llegar a decir cosas o plantear determinadas cosas que no necesariamente tienen que ser públicas. Bueno, acá estamos ante el famoso problema de los códigos. Si Salle, claro, Salle va a respetar los códigos del trabajo parlamentario. Pero para mí va mucho más allá del trabajo parlamentario. Y cuando yo hablo de tema de códigos, no son trabajos el secretismo parlamentario. Son charlas humanas, porque yo puedo tener una charla con Santiago ahora, con Pato ahora, hablar de determinadas cosas en confianza. De hecho, tuvimos una tertulia previa que por suerte no se emitió. Claro, pero son cosas que podés hablar que yo no quiero que la gente... Yo hablo que puedo contarle cosas de confianza. Porque cosas que son reservadas, que yo las puedo guardar en reserva, pero puedo hablar con otra persona. Entonces, si yo tengo a un legislador enfrente en el cual no confío, y esta es una mala señal. Por algo no confío también, ¿no? Bueno, volvamos a 34 cargos o más. ¿Y qué tipo de cargos? Bien. A mí me parece que hay un par de cosas acá interesantes en relación a la discusión sobre la democracia, ¿no? Y la estabilidad de la democracia. Hay algo que tiene que ver con la asignación de cargos, que sobre todo tiene que ver con el contralor. Que eso también es importante decirlo. Porque hay cargos que se le dan a la oposición, no es algo que hagan los gobiernos porque se habla como de los gestos. Bueno, me encantan los gestos, hay gente que tiene gestos y sin duda que toda la situación que se ve hay gesto democrático, pero en realidad está establecido por ley, ¿no? Y lo que se establece es que hay muchos organismos que tienen participación de la oposición para el contralor. Y eso creo que es parte de un proceso que hemos aceptado y que construimos y que contribuimos en aporte a la construcción democrática. ¿Qué quiere decir? Que bueno, que voy a poner el ejemplo del INAU, ¿no? Es un directorio en el que participan personas de distintos partidos políticos, por tanto, el otro partido va a saber las cosas que se están decidiendo y que están pasando dentro del organismo, puede informar a su partido político, puede ir informar al Parlamento. No está previsto por ley el Contralor. No. En algún lado requiere mayoría no está previsto por ley. Especial para designar algunos no es previsto cargos. Por ley. No hay una obligación legal que haya Contralor de la oposición. No existe. Que haya sido una pelea histórica del Partido Nacional hace más de 100 años que buscaba estar el Contralor, sí. Está bien, pero está bueno. No es una... Sacó la bandera. No es una del Partido Nacional. Pero, está bien. Pero la Constitución recoge, por ejemplo, mayorías especiales para designar las que requieren venias, que si son con mayoría especial se designan más rápido. Se entiende que la mayoría especial hace que haya acuerdo y que para ese acuerdo estén la oposición. Pero eso es lo que pasa en todos los casos cuando hay participación de la oposición. Sí. A eso me refiero con lo del gesto. Sí. ¿no? Está bien claro, pero en realidad cuando vos necesitas de uno. No, pero está muy bien la aclaración. Cuando vos necesitas 2/3, eso está bueno decirlo, se entiende de que uno negocia. Porque voy ahí al segundo punto de que tenés que negociar y le vas a asignar al otro, y por tanto eso establece en esto de la estabilidad de la democracia un sistema de contralor democrático en el que vos permitís la participación del otro. ¿Cuál es la lógica de los 2/3? Bueno, que un partido solo
esa era la lógica, que un partido solo no pudiera tomar un montón de decisiones que se entendían que no pueden ser solo por el viento, como viene el viento, digamos, ¿no? En el momento. Yo creo que eso está bien, que habla bien del proceso democrático que tenemos. Creo que después hay un montón de discusiones sobre lo que es la negociación política, ¿no? Viste que el futuro secretario de la presidencia, Alejandro Sánchez, ha insistido en que sí, estos representantes de la oposición en los directorios y en organismos públicos estarán para controlar, pero que el Frente Amplio o el futuro oficialismo espera que también aporten. Bueno, ¿por qué? Que tengan iniciativa. Es un gran punto para la discusión sobre la negociación política. ¿Por qué hay que negociar en relación a estos cargos? Porque no hay mayoría parlamentaria, además. Entonces, yo creo que hay un aire de... ¿no? El otro día escuchaba decir, bueno, ¿cuáles son los cargos que se le van a dar? Lo decías vos hoy a la mañana. ¿Cuáles son los cargos que se le va a dar en el Parlamento? ¿Qué característica tienen esos cargos? Veo que ahí hay una guerra, tremenda. Y poquito ahí en el Parlamento. Y me pareció es como la guerra de los despachos. Me parece que hay una guerra que se establece, que pasa dentro del mármol, pero que es muy importante para la gente que está ahí adentro, no para la gente de afuera, pero que está pasando algo muy importante, y que tiene que ver esa negociación con qué me vas a dar y cuánto vamos a votar y qué voy a votar en tal lado y quiénes van a ser tus amigos y quiénes no. Creo que eso no es menor para el proceso democrático, aunque no hay mayoría parlamentaria. Agrego, para explicar lo que está diciendo Patricia, más temprano hicimos un repaso a partir de una nota de La Diaria que recorría qué tipo de cargos son los que están en juego, y en particular se detenía en cargos que capaz que la gente en general no tiene en el radar. La población en general, cuando se habla de estos temas, no sé si está pensando en cargos en el Parlamento. Y también hay cargos en el Parlamento, efectivamente, secretarías, prosecretarías, ¿no? Gente que maneja mucha información, que está dentro de conversaciones, que van, ¿no? Que maneja actas, que en esos lugares la información es valiosísima, digamos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, donde hay una sutileza de por medio, el gobierno electo le está ofreciendo a la oposición 3 cargos de prosecretario, cuando, en este periodo que termina, la coalición le dio al Frente Amplio 2 secretarías y solo una prosecretaría. No es lo mismo una secretaría que una prosecretaría. Bueno, pero porque se está negociando. Entonces me parece que en principio uno, ¿no? En esto del arte de la negociación, uno pone arriba de la mesa una propuesta, después el otro acepta la propuesta o no, pone arriba de la mesa cuáles son sus limitaciones. Y voy a decir lo último, porque me parece que esto sí es importante discutir. Yo tengo como una dualidad entre si hay que hablar de Salle o no. No lo tengo resuelto yo emocionalmente. Me parece que no, a veces me parece que sí. ¿Te obligó, Pablo? Estoy negada a centrar las discusiones ahí, porque me parece que... A Salle también, claro, pero por eso, a la vez a la vez viene con una cámara, ¿no? Y me parece que lo que pasó en Argentina, lo que está pasando en Alemania, lo que pasó en Estados Unidos, también te muestra que si no hablas, las cosas te pasan por arriba igual. Entonces, lo que quiero decir no es que tengo dudas sobre eso. ¿Qué me parece en eso? ¿Qué diría sobre eso? Que las negociaciones son importantes, que no es una cosa de secretismo. Hay que sacarle ese halo del secretismo a la negociación. Sí, obvio, hay un proceso de negociación en el que uno hace una propuesta, el otro contrapone, y eso está bien, y que eso es saludable para la democracia también, que no es algo oscuro. Hay que ponerle luminosidad al proceso de la negociación, ¿no? Aunque vos no puedas... ¿Qué quiero decir con esto? Sí, yo te ofrezco menos y vos después me pedís más, es así, pero eso es la vida, o sea... Pero estamos hablando de Salle, ¿qué pasa? Bueno, no, porque me parece que en esto de... ¿Qué dice él cuando llega abajo? Bueno, yo voy a filmar porque estas son negociaciones secretas, porque yo no voy a participar de negociaciones secretas, y hace todo un planteo sobre el secretismo de la política, y que él va a ser el que va a dar lucidez sobre las cosas secretas que pasan en la política. Eso me parece problemático, porque no se puede... Bueno, pero me parece que hay que discutir un poco más eso, ¿viste? Bueno, perdón. Punto suspensivo porque tenemos 2 tertulianos más, sí, y hay que escucharlos. Vamos con Cecilia. A ver, tu primer enfoque sobre estas negociaciones que están en curso. Bien, primero que nada que coincido con que 34 cargos, o si fueran 20 o si fueran 50, termina siendo la punta del iceberg en un gobierno que va a tener que negociar todo el tiempo. Va a tener que negociar todo el tiempo porque la Constitución del Parlamento lo va a ir obligando a hacer esas negociaciones. Por lo tanto, yo creo que esto es la etapa inicial y es importante en este momento, pero no va a terminar así. Me temo que no va a terminar con este número el quinquenio.
Creo que en el quinquenio se van a ir dando numerosas negociaciones y está bien que se den, porque de eso se trata la actividad política. Si alguien está en la actividad política y no cree en las negociaciones o no confía en las negociaciones, debería de ir quizás a trabajar en un lado de la ciencia donde esas cosas no se producen. Las negociaciones son la base de la actividad política. Por lo tanto, y creo que en este caso me interesa mucho destacar la posición que va a tener que tener el presidente de la República. Porque el presidente de la República no solo va a tener que hacer las negociaciones, digo, más allá de que las haga su secretario, las va a tener que hacer para afuera, o sea, para la coalición, pero las va a tener que hacer también para adentro. Entonces, creo que los 34 cargos de hoy son la punta del iceberg. Me parece bien el planteo de decir, si vos me diste 34, yo te doy 34. El siguiente punto sería, te doy los mismos, ¿no? No es lo que está pasando, evidentemente, y no es lo que está pasando sobre todo con el tema del Parlamento. Los cargos en el Parlamento son vitales. Y yo creo que en este Parlamento, además, van a ser todavía más importantes en muchos aspectos que los cargos del Ejecutivo, por esta cuestión justamente de tener que negociar un montón de leyes que van a tener que llevarse adelante, y bueno, y presupuestos, rendiciones de cuentas que van a tener que llevar adelante este periodo legislativo. Por lo tanto, yo no me centraría tanto en si son 34 o si van a terminar siendo 38 o 40, sino que me centro más en esto de que lo que se está viendo ahora me parece que, vuelvo a decir, es la punta de un iceberg de un entramado complejo que no me gustaría estar en la piel del presidente, porque debe tener ese mismo entramado complejo para adentro que para afuera, más allá de que tenga un gabinete ya en principio armado. Todos sabemos que después hay un montón de lugares donde realmente hay que poner a la mejor gente y a su vez hay que cumplir políticamente con todos los que hay que cumplir. Así que creo que son los momentos difíciles que debe estar pasando el gobierno entrante. En cuanto a la oposición, yo creo que la oposición tiene mucho oficio, más allá de que hayan personas que no tienen tanto, pero en definitiva lo tiene. Por lo tanto, va a jugar muy bien en este escenario de la negociación y seguramente va a obtener algún cargo más. Y Santiago, a ver, ¿este es tu mundo? No es el mundo. ¿Te ha tocado participar? ¿Te ha en las tocado negociaciones estar en consultas sobre esto? De estos cargos, no, con la oposición nunca estuve en la discusión sobre cargos. Sí, en mi vida más de militancia partidaria, fui secretario general adjunto del Partido Socialista en su momento. Ahí estuve en muchas discusiones, muchas negociaciones de cargos, etcétera. Yo creo que hay algo que dice la Pata que de hablar de Sayo, ¿no? Yo creo que hay un sentimiento que cala, que es de época, hay una cierta molestia con ver. Yo entiendo al quien puede ver esto como una molestia de la repartija de cargos, la casta, dicen en Argentina, en Estados Unidos más o menos están hay algo de época. No es casual que Salle llegue a esa mesa en este momento histórico y que él diga lo que diga. Que pues llega con votos, además, ¿no? Claro, llegó con votos. No, por eso es algo. Entonces, en esto de hablar o no hablar. Sí, fíjate que en la mesa estaba Cabildo Abierto, que tiene dos diputados, igual que Identidad Soberana, ¿no? Totalmente, sí. Y partidos, digamos, o movimientos que están organizados, que tienen militantes, etcétera, no estaban en la mesa, porque ha habido también, ¿no? Otras fuerzas que ni siquiera llegaron al umbral de representación, y uno mira a Salle, es casi que una unipersonal, digamos, ¿no? Porque es él y o sea, es una sucursal que la hija. Bueno, que llega, no quería mencionar ese tema, pero con eso. Entonces, yo lo primero entiendo en la piel el que ve de esto, que le rechina esto de negociar por cargos, que no le gusta esto de que es un toma y daca entre los políticos, ¿no? Entre los que ganaron y los que perdieron. Entiendo, y no solamente entiendo eso, sino que entiendo que hoy es un sentimiento que está mucho más generalizado en la sociedad, un rechazo a esto. Me da esa sensación, no tengo mediciones, pero uno mira y me da la sensación. Entonces, yo a quien esté en esa postura me gustaría tratar de convencerlo de que esto no es que mirarlo de esa manera no es la manera
manera correcta de mirarlo y no es la manera más constructiva para los intereses colectivos, no de los políticos, sino más de la construcción, más de la convivencia social. Uno, al final del día, Pablo decía, esto viene de la negociación entre blancos y colorados, la historia de la coparticipación en el Uruguay, digamos, esto no es cogobierno, sino es darle lugares de contralor. Y que para mí, siempre hay una frase que a mí siempre me parece muy simple, pero que es que la paz se firma con el enemigo, que parece una cosa muy simple. O sea, la convivencia se construye con el que piensa distinto. O sea, no estamos en guerra, pero la política es otra frase, ¿no? Es la continuación de la guerra por otros medios, digamos. O sea, la conversación para construir, digamos, una sociedad donde creamos que podemos entrar todos y que podemos construir con ciertas reglas. Está bien, a uno le gustará más el Estado, a otro le gustará menos, uno tendrá preferencias sobre la redistribución, sobre las transferencias, sobre el rol del mercado, del Estado, pero que todos podemos entrar depende a veces de gestos como esa reunión que estuvo ahora, y entiendo que es difícil de vender, y es más difícil de vender en este mundo, y me gustaría tratar de, a quien tiene ese cosa que le rechina, seguramente escriba algún mensaje, muchísimo. Tú decís, sáquense ese prejuicio, sáquense esa visión negativa a priori. Pero ¿Cómo aparte sería esto, la otra manera? No, pero aparte de esto que está pasando, que pasa en Uruguay, que ha venido pasando cada 5 años, salvo el gobierno, creo que fue el gobierno de la calle, que no tuvo participación, el Frente Amplio, de la calle Padre, y después en el primer gobierno de Vázquez, cuando aquella famosa frase de la rañada 5-0, 4 buenos 5-0. Esto que pasa de que los partidos de la oposición puedan tener representación en empresas públicas, en órganos de contralor, que puedan tener representación para ser contralor al gobierno, y es algo que solo pasa acá en este país, en este bendito país, que a algunas veces les puede parecer que esto es algo que es reiterativo. Pero si uno mira para enfrente, o para el costado, para Brasil, o mira a otros países, o mira el resto de América, o mira Europa, o mira el mundo, esto no pasa. Esto es cuando el gobierno gana, el gobierno maneja, hace todo. No hay una participación de la oposición en las empresas públicas, en organismos de control. No existe eso. Entonces, eso hay que reconocerlo. Cecilia, ¿qué estabas añadiendo tú? Sí, yo por esto que decía Pablo, ¿no? Yo creo que igualmente, o sea, este concepto me parece que podía correr hasta la legislatura pasada, hasta el gobierno pasado. Yo le agregaría a ese concepto otro elemento, y es que han cambiado las cosas en cuanto a que por un lado está surgiendo un ejercicio nuevo de coalición de gobierno, porque tampoco tampoco hay que dejar pasar ese detalle de que nos vamos a juntar todos y vamos a contestar. O sea, estamos como en un tiempo histórico que es diferente, y también tiene que ver con cómo se va a plantar el Parlamento. Por eso yo creo que no es solamente el Contralor en este caso. Y por eso yo creo que también el gobierno hace bien en decir, bueno, en definitiva, ¿no? Pongan gente que pueda aportar también, ¿no? Porque creo que el quinquenio va a ser de negociación tras negociación. No va a ser solo un tema de cargos, sino que va a ser una negociación para gobernar en muchísimos aspectos. Por el tema de las mayorías, por el tema de las cuestiones que puedan ser importantes y que se tracen como comunes para poder sacarlas adelante. Sí, de acuerdo. Eso es lo que me parece a mí, que no es un momento histórico común, es un momento histórico diferente. Yo puedo un apunte, no, porque me parece muy, muy bien esto que dice Cecilia, y creo que ahí se abre la otra discusión, que es la discusión que también estamos teniendo en este momento, que es qué va a pasar con la coalición y cómo se va a constituir esa idea de los cargos, ¿no? Porque hay distintos, y ahí hay 50 niveles de problema que no vamos a abordar ahora, del Partido Colorado dentro del Partido Colorado, y quién va a la reunión y quién no va a la reunión, cómo se van a distribuir los cargos, porque también hay algo de la cantidad de personas que salen del gobierno, y que por tanto, y no estoy hablando solo del desempleo político, sino y que me parece un tema no menor, y me parece que hay que tratar de tomarlo con un poco más de seriedad con el que lo tomamos siempre. También estoy hablando de personas súper calificadas y que ya integraron otros espacios y que saben ciertas cosas en cómo se van a integrar en el nuevo gobierno, y quién tiene las personas más calificadas y cuántos números son el total. O sea, en el ajedrez sobre esto me parece que hay un montón de cosas más que están pasando, además de
¿no? En las internas y en la interna de los partidos, y si esa coalición, la coalición, va a ir junta, no va a ir junta o cómo va a ir. Lo último que voy a decir es solo un apunte. Tuve una mesa de hombres, ¿no? Todos, no había una mujer en la reunión. Qué momento que estamos viviendo. Solo eso. Apoyado. Sí. A propósito de lo que decía hace unos minutos recién Patricia, estamos hablando de que el oficialismo que asume en marzo le hizo una propuesta a la futura oposición. La oposición dice que va a hacer una contrapropuesta, pero a su vez la oposición tiene que distribuir internamente, ¿no? Tiene que distribuir ese paquete entre el Partido Nacional, el Partido y entre Colorado, cada partido para Cabildo adentro. Abierto, Claro, Partido Independiente, y dentro de cada partido a su vez. No, y a modo de esclarecer Es un también. nuevo, es una nueva experiencia. No, digamos, y un elemento para más. gobernar. Los cargos, por lo que tengo entendido, se dividen en 3 tipos de cargos. Están los A, los B, los C, depende en función de la relevancia que tiene el cargo. Por ejemplo, creo que Antel, UTE, OCE y ANCAP son Bueno, las categorías, primera categoría. Y Incluime la CARU y todos esos como... Bueno, ¿en qué está. categoría me Las lo comisiones pones? Porque los binacionales cargos no Esos de son- cargos millonarios. algo Pero apetitoso. en esos cargos no dieron a la oposición. Vieron que CARU, CTM y todos esos grandes quedaron afuera. Bueno, Sí. Hay yo una- creo que hay- pasa ahora por la son una negociación. tecnicolita. Ahora en la futura oposición se pide o se estaría pidiendo Por eso. Comisión Administradora del Río Uruguay, CARU, Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, por lo menos esas 2 posibilidades, ¿no? Y después los cargos se miran por la persona, Mal que, chiste en por- algún no caso. solamente por el cargo en sí, sino también cualquier posibilidad de armar equipo tiene la persona, etcétera. Entonces se dividen en diferentes categorías los cargos y después, por lo que ha salido, se repartirían en función de la votación de octubre por coeficiente decreciente y cómo asignan los cargos parlamentarios en este país. Me imagino que harán, bueno, tenés 10 cargos clase A, hay 20 clase B, tanto C, bueno, te tocan tanto por coeficiente decreciente, y después arranca el baile, no, yo quiero UTE, a mi Mantel. ¿Cuántas reuniones va a haber en estos Claro. días, verdad? Sí, igual me parece que esto 2 semanas está todo el pecado Sí. cerrado. Sí, ¿Por yo- qué? ¿Qué información tenés? No, información nada. olfato. Bueno. Nada, es olfato, pero No, 2 y- semanas está todo el pecado cerrado. Aparte, a ver, el gobierno va a cambiar. El tiempo ayuda, o sea, necesitamos renovar a las autoridades. El gobierno va a mandar Integrarlo, seguramente la semana que viene, directorio. el miércoles mismo va a mandar la solicitud de venia. Primero creo que el primero de marzo va a cambiar todas las autoridades que son que definen de presidencia o directamente del ministerio que no requieran venia. Eso lo va a hacer el mismo 1 de marzo. Y después, el miércoles 5, me imagino que va a mandar la venia a todos los que son organismos de 3, que hoy en día el Frente Amplio tiene una oposición, manda con que mande el presidente casi sobra y ya tiene la mayoría del Frente Amplio en ese organismo. Y en los que son de 5, imagino que va a mandar el presidente, vicepresidente y ya va a tener mayoría. Eso va a ser, si no es el miércoles 5, es el jueves 6. Más de eso no pasa, porque está bien que lo haga, porque es el gobierno del Frente Amplio y tiene que tener la dirección de las empresas y de los demás organismos. Está correcto que lo haga y ojalá que lo pueda hacer el primer día hábil. No, y ojalá pueda acordarlo con la oposición porque eso hace que salga más rápido. Que fluya más el pa- todo. Porque después el paquete de venia, si no, requiere vuelta a llamar, digamos. O sea, el ¿Se vota Senado... todo junto? Podés votarla, no, se vota No. una a una, pero podés acordar el paquete. Entonces, si todos votan para dar los 2/3 El paquete a es todos, junto, digamos. digamos, Claro, se seguramente. vota el paquete por separado, pero En la sesión, vos podés tener la sesión que se vote la venia de Juancito Pérez, que va a ser presidente de Antel, solo se vota Juancito Pérez o votás a toda la familia González algo- Pérez. si no algo alcanza parecido cierta a lo- mayoría, requiere volver a llamarlo en un Exacto. X tiempo. Entonces, 60 días. 60 días. O sea que perdés tiempo de gestión, digamos, en cada organismo. Ya hubo un acuerdo de este tipo, ¿no? Que es el de la distribución de las presidencias de la Cámara de Representantes, ¿no? Sí. Eso ya se negoció, ya se sabe a quién le toca el primer año, a quién le Claro. toca el segundo, a quién le toca el tercero, etcétera. Eso generalmente son líos internos, no líos externos. Me Y refiero. por eso, Dentro de los no, partidos, pero por claro. eso Eso es más fácil de negociar. Por eso Claro. el 15 Eso no de es febrero, cargo. cuando se instaló el nuevo Parlamento, en la Cámara de Representantes, todos los diputados votaron a Valdomir como presidente, ¿no? Salvo Eso- él que votó siempre en la clase. Salvo él que no Pero se votó siempre es ese- así cuando cambie, le toca el. Y esos son votos también. Ahí también son con los los votos se ordenan, ¿no? Yo Incluso quiero- Salle, sí. ¿no? Salle también Pero votó a ahí Valdomir. es un tema de que son
son 5 presidencias de Cámara de Diputados Claro. en el año y se reparte Eso siempre es 3 para el otra gobierno, cosa. 3 y 2, y después definirá a los otros partidos quién le corresponde, que es por coeficiente decreciente. Y siempre hay acuerdo con respecto a eso. En realidad, el problema siempre es a la interna de los partidos a quién le toca. ¿A qué partido le toca? Nunca hay discusión. ¿A quién le toca? No, le toca en teoría del partido, es otro juego, tema. el dilema del largo. prisionero, cómo se va a dar ahora la negociación entre el Partido Nacional y el Partido Colorado, me parece súper interesante para una discusión próxima. Si sirve cooperar, si sirve negociar por atrás, si, ¿no? Como... Compiten y cooperan, sí. Cecilia, ¿ibas a agregar? Sí. No, yo iba a decir, sí, esto que vos decías del tema de cómo se distribuye la presidencia del Parlamento, de la Cámara de Representantes, en definitiva, eso se arregla fácilmente porque además no es solo la presidencia. Tenés primer presidente, segundo, primer vicepresidente, segundo vicepresidente, entonces da lugar para todo el mundo, pero además no son cargos. O sea, lo que nosotros sí estamos hablando son de cargos, o sea, ejecutivos que toman decisiones. La presidencia es mucho más importante a veces el cargo de una prosecretaría dentro del Parlamento que lo que estamos hablando ahora de quién conduce anualmente. Sí, igual, lo que pasa es que conducir la sesión de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores, si vos tenés una persona que tenga oficio en manejo de una asamblea o manejo, te maneja Total. como te puede, Total. te corta te corta la forma de hablar, te hace cortar el micrófono, te arregla, te toquetea la lista, digo, lista de oradores, esto no diga como que pasa, pero Sí, puede pero- llegar a pasar. No estamos acusando a nadie, nadie, pero- jamás. Pero el oficialismo tiene mucho oficio en este tema del manejo parlamentario. O sea que yo creo que no es no lo pondría, no lo equipararía con esto que estamos discutiendo nosotros de lo que tiene que ver con el Ejecutivo. A eso me quería. Sí. Cerramos, lo último. Un ultísimo, que esto sea el ensayo y que salga bien de una negociación que tienen que tener los partidos para renovar otros organismos de Contralor que en estos años no se han renovado. Estamos hablando Suprema Corte, Fiscalía, fiscal de corte, ¿no? o sea, temas donde necesitamos, creo yo, voy a citar a Bordaberry en esto, que se necesita 2 para bailar este tema, y las 2 partes serían muy importantes. Que no se están en pongan el de acuerdo. paquete. Nada, que eso no es paquete. No, claro, Por está eso. afuera, es otra discusión. ¿Seguimos? Esa fue la discusión. Vamos al punto 2 del orden del día. Volvemos a la tertulia enseguida.